se crean nuevos impuestos, algunos de carácter temporal y otros, como pudiera ser el del plástico, con carácter definitivo. Y eso es un poco lo que vamos a abordar durante la jornada de hoy. Así que voy a pasar a presentar directamente a los ponentes, luego Eduardo y yo nos retiraremos de la mesa para dejarles todo el protagonismo a ellos, que al final son los dos responsables del área tributaria en Canarias. Está por un lado Héctor Ortega, que es licenciado en Derecho, con un máster del Instituto de Empresa, perdón, con un máster de tributación y también un Executive MBA, y Laura Rosales, también ambos dos con más de 16 años de experiencia en el asesoramiento fiscal de empresas, que es licenciada en Económicas por la Universidad de La Laguna, con un máster en Instituto de Empresa de Tributación Empresarial y un máster de MBA por ESADE. Yo sin más voy a pasarles la palabra, luego haremos el cierre, ruegos y preguntas y coloquios, y darle las gracias a todos por su asistencia y esperando que sea efectivamente una jornada prolífica para todos. Hola, buenos días a todas. Muchas gracias a la COE por invitarnos. Y sin más, pues nada, darles las gracias por compartir su tiempo con nosotros y por venir a escuchar y a comentar también y a hacer preguntas sobre el tema que más nos apasiona a nosotros y que estamos encantados de comentar con ustedes, que son las novedades fiscales y los cambios tributarios que se han acontecido a finales de 2022 y a los que vamos a tener que hacer frente en 2023. Entonces, para ello tenemos la presentación. Tenemos una presentación donde vamos a ir repasando todas estas novedades. Primero, y tal como lo hemos organizado, vamos a hablar de la imposición directa y de los cambios que ha habido en el impuesto sobre sociedades y en el IRPF y otros impuestos nuevos, como el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Y después vamos a pasar a la imposición indirecta, hablando del nuevo impuesto del plástico, de las novedades en el IGIC, y ya para finalizar, bueno, lo que más nos afecta a nuestra idiosincrasia canaria, ¿no? Que son los cambios normativos que afectan al régimen económico y fiscal. Entonces, bueno, pues ya sin más dilación y abiertos, por supuesto, a que ya que estamos en un foro pequeño y en petit comité, que nos interrumpan en cualquier momento y que podemos ir comentando cada una de las novedades y las dudas que les pudieran surgir al respecto. Entonces, para empezar, y si empezamos con el impuesto sobre sociedades, simplemente mencionar que no hay muchísimos cambios, pero los que hay sí que son importantes y relevantes para los contribuyentes del Estado, ¿no? Entonces, por empezar por las novedades que nos afectan al Estado en su conjunto, pues podemos empezar con el cambio quizás más relevante desde el punto de vista estructural, que afecta a los grupos consolidados. Los grupos consolidados y los contribuyentes españoles se venían enfrentando a una serie de limitaciones en la compensación de las bases imponibles negativas. Lo que se aprueba para 2023 es, adicionalmente a esa compensación de las bases imponibles negativas de años anteriores, una limitación en el aprovechamiento de las bases imponibles negativas que generen algunas de las sociedades del grupo en el propio año. A ver, por poner un ejemplo, y simplemente aclarando que esta medida es una medida temporal para 2023. En el pasado, o sea, nosotros, por ejemplo, podríamos tener, claro, es que esto lo tengo aquí, ¿no? Podríamos tener 3 sociedades de un grupo consolidado donde, por ejemplo, la entidad A tenía una base imponible positiva, 120. La B, una negativa de 55 y la C, otra negativa de 65. Nosotros lo que hacíamos era, pues optábamos por tributar en consolidación fiscal para que se nos tratara como un único sujeto pasivo. Hacíamos la suma horizontal y el grupo tenía una base imponible de 0 y por lo tanto este año no nos toca tributar. Con esta medida, ¿qué es lo que se consigue? Pues se establece una limitación para que esos 55 negativos que obtiene B y esos 65 negativos que obtiene C solamente se computen al 50%. ¿Con eso qué se consigue?
Pues bueno, si teníamos antes una base de 0, esto me salta de un lado a otro, una base imponible de grupo de 0, pues ahora vamos a tener una base imponible este año de 60 y vamos a tributar al 25% de 60, que son 15. ¿Qué va a ocurrir con en ese 50% que no nos estamos aprovechando este año? Pues dice la norma que nos lo vamos a poder aprovechar o compensar a partir del 2024 en los 10 años siguientes. Entonces, bueno, lo que vemos es una medida totalmente recaudatoria que afecta a grupos consolidados y que al final nos genera ciertas dudas a los asesores fiscales. Pues primero, ¿qué es lo que ocurre si la entidad B o C sale del grupo? Pues con las bases imponibles negativas, cuando yo me voy del grupo me llevo las bases imponibles negativas que yo como sociedad he contribuido a generar. Con este ajuste negativo, que a mí me gusta llamarlo ajuste negativo porque veo que tiene diferencias respecto de una base imponible negativa de años anteriores, no me voy a llevar nada como sociedad que ha contribuido a generar esa base imponible negativa. Es el grupo el que va a poder aprovecharse de esas bases imponibles negativas en el futuro y lo va a poder revertir en 10 años. Entonces esto tendremos que ver contablemente cómo lo registramos también en las cuentas anuales de cada una de las sociedades del grupo, porque no va a poder ser, no se lo van a poder activar igual que lo hacían con las bases imponibles negativas. Otra derivada, pues que para revertir este ajuste en los 10 años posteriores no tenemos límites. Las bases imponibles negativas que genere el grupo en este año y en años anteriores sí que tienen un límite del 70%, de 1 millón de euros, etcétera, etcétera. O sea, habrá grupos que les interese más generar este tipo de ajuste pendiente de revertir que no está sometido al límite que bases imponibles negativas que sí están sometidas al límite. Por lo cual aquí para grandes grupos de consolidación que aplican políticas de precios de transferencia sí que vemos cierto margen para poder hacer una planificación que al final, pues dependiendo de los números que tengan nuestras sociedades a futuro, nos interese más generar o BINs con límite o este tipo de base imponible de 2023 sin límite. Hasta aquí la modificación principal que va a traer un poco de cabeza este año a los grupos consolidados. ¿Qué otra novedad afecta a todos los contribuyentes de territorio español y es bastante relevante? Bueno, pues se han creado dos nuevos tipos del impuesto sobre sociedades. Un 15% para empresas emergentes y un 23% para empresas micro. ¿Cuáles son las empresas emergentes? Bueno, pues la ley de fomento del ecosistema empresarial lo que ha creado es este tipo del 15% para el primer año que estas sociedades tengan base imponible positiva y para los 3 siguientes. Además, vamos a poder solicitar el aplazamiento de deudas tributarias sin ningún tipo de garantía. Y no van a tener que hacer frente a pagos fraccionados durante los 2 primeros años que tengan base imponible positiva. Para ser una empresa emergente, voy a tener que tener la consideración de española, voy a tener que tener al menos un 60% de la plantilla en España, ser de nueva creación o haber sido constituida hace menos de 5 años, un volumen de negocio de 10 millones y además tengo que obtener un certificado emitido por el EINSA que me certifique que estoy desarrollando un proyecto de emprendimiento innovador. Todos estos requisitos los voy a tener que cumplir a nivel de grupo. No va a valer con que los cumpla yo sola, es decir, no vamos a poder trocear actividades y paquetizarlas en sociedades independientes simplemente para cumplir el requisito, por ejemplo, de los 10 millones de euros. ¿Cuál es el otro tipo impositivo? El 23%. El 23% se va a aplicar a microempresas, es decir, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros y lo mismo. Este requisito lo tengo que cumplir a nivel individual y a nivel de grupo. Y ahí también voy a tener en cuenta no solo si formo parte de un grupo mercantil, sino si además
tengo un control común por personas físicas. Lo mismo que antes. No vamos a poder desarrollar dos actividades distintas en dos sociedades distintas si al final están controladas por las mismas personas físicas exactamente, porque si hay un control común voy a tener que agregar el importe neto de la cifra de negocio de las dos actividades. Entonces ya pasando estas dos novedades que afectan al conjunto de los contribuyentes del Estado, pasamos a las novedades sectoriales. Entonces, nos parece muy relevante comentar las novedades que afectan a los incentivos en el sector del cine. Porque aunque solamente afecten a un sector, precisamente en Canarias, la diversificación de nuestra economía y la proliferación de empresas del sector audiovisual es francamente notable y muy importante para Canarias en los últimos años. Entonces aquí simplemente han habido dos modificaciones, pero de especial relevancia. Una, la ampliación de los límites de la deducción en el Estado, y la otra, una modificación que tiene que ver con los contratos de financiación a las series audiovisuales y a las películas. Entonces, la primera simplemente se crea en el Estado, o sea, se amplía en el Estado el límite de 10 millones a 20 millones por película de deducción que podemos generar. Y en el caso de las series sí se crea un nuevo límite. Se establece 10 millones por capítulo para las series audiovisuales. ¿Qué implicaciones tiene esto para Canarias? Bueno, pues como muchos de ustedes ya sabrán, nosotros en base al régimen económico fiscal de Canarias tenemos todos los beneficios incrementados en un 80%. No estaba tan claro con el caso de los límites, pero desde hace 1 año y medio el Gobierno de Canarias y el Parlamento defendió una modificación normativa por la cual cuando se incrementan los límites en el Estado, también se incrementan automáticamente para Canarias. Un incremento en el Estado de un límite que era 10 millones de euros, como el de las películas, a 20 millones de euros significa que un 80% más en Canarias son 36 millones de euros de deducción. Y para las series, en lugar de 10 millones de euros, son 18 millones de euros en Canarias. Lo que se pretende con esta medida es que España sea un polo de atracción de las superproducciones y cuanto más Canarias cuando nos quedamos con estos límites. O sea que al final esto es un cambio muy relevante y lo que se pretende en 2023 es la atracción de superproducciones como las de Hollywood a España y cuanto más a Canarias. Hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el problema que nos encontramos los fiscalistas y con el que está tratando el Gobierno de Canarias y el Ministerio? Nosotros, como región ultraperiférica de la Unión Europea, estamos sometidos, o sea, tenemos un régimen mucho más beneficioso de ayudas de Estado, pero aún así estamos sometidos a ese régimen. Entonces hay una bolsa de 50 millones de euros para contener el máximo del diferencial que concedemos a todos los contribuyentes que aplican estos límites incrementados en Canarias. Entonces, el diferencial respecto de Península de 20 a 36 millones son 16 millones adicionales que podría obtener una superproducción en Canarias versus Península. Si tenemos una bolsa total al año de 50 millones de euros con 2,3 películas, la bolsa está agotada. Actualmente se está trabajando para modificar este límite y referenciarlo en lugar de a las ayudas regionales del sector audiovisual, que por normativa europea en todas las regiones está copado a 50 millones, referenciarlo a otro tipo de límite de ayuda europea que Europa dé el ok, que está de acuerdo con su normativa de ayudas de Estado. Entonces sabemos que se está trabajando en esto y se está intentando modificar y en definitiva ampliar la bolsa para que las producciones más pequeñas no se queden fuera, porque a lo mejor las superproducciones llegan, reservan esta deducción en enero, 3 superproducciones y ya tenemos la bolsa agotada para el resto de la actividad cinematográfica que ocurra en Canarias pues a partir de febrero, ¿no? Es verdad que esta bolsa hasta a día de hoy nunca se había acabado. No era un problema
porque nunca el gobierno de Canarias nunca se había visto que se hubiera acabado esta bolsa. Pero bueno, si las cosas van bien y esta medida tiene éxito, se podría acabar con 2,3 superproducciones. Luego, la otra medida que ha acontecido tiene que ver con los contratos de financiación. Esto fue una figura alternativa a la inversión en AIS que desarrollaban muchos inversores para poder favorecer y financiar al sector cinematográfico y a la vez aprovecharse de determinadas rentabilidades en forma de créditos fiscales. Se crea esta figura a partir de 2021 por dos motivos. Uno, dar mayor seguridad jurídica al contribuyente y no tener que hacer frente a esas inspecciones que habremos oído en relación a las AIS del cine. Y otra, más favorable a la administración, que es topar la rentabilidad al 20%. Entonces, con este cambio normativo, lo que pretendía el Estado, el legislador, es al final crear una nueva figura, pero con una rentabilidad limitada al 20%. Yo voy a invertir 100 en una película, pero me van a devolver como mucho en forma de créditos fiscales 100 de capital que he invertido más un 20% de rentabilidad. ¿Qué cambios se introducen? Bueno, resulta, el origen de esta modificación normativa tiene que ver con una consulta de tributos que se emitió en julio de 2022, donde se decía que los financiadores tenían que entrar antes de que el productor incurriese en los gastos de producción. Esto se cargó prácticamente el sector, porque todos los financiadores suelen entrar en el mes de noviembre, diciembre, cuando la película está totalmente grabada. Se trasladó el problema a la Dirección General de Tributos y la solución conjunta que se vio fue modificar la norma, estableciendo que la financiación la puedes realizar en cualquier momento del proceso del proyecto cinematográfico, siempre y cuando no se hubieran emitido o obtenido los certificados de carácter cultural y el certificado canario de producción audiovisual. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que bueno, esta figura entró en 2021, la consulta al final es un criterio interpretativo que afectaba a 2021 y 2022, y lo que se hizo fue que esta modificación normativa, en vez de surtir efectos únicamente en el 22, se estableció que también tenía carácter retroactivo para el 21, lo cual muchas veces para los fiscalistas es muy discutible, pero bueno, aquí en la medida que es una modificación propiciada y favorable al contribuyente, no preveemos que se establezcan recursos en contra de la inconstitucionalidad de la norma. Y además de eso se aprovechó la modificación para aclarar un par de cositas en relación a los contratos de financiación. Por un lado, se permitió aplicar la deducción para los gastos de copias, publicidad y promoción hasta el límite del 30% del coste de la producción, y además se permitió que se aclaró más bien que el financiador también puede hacer uso de un límite incrementado, que no había dudas que hasta ahora pudiera hacer uso de él el productor, porque al final esto es una deducción que genera el productor, yo invierto en el productor y el productor, o sea, yo financio al productor y el productor me entrega su deducción, ¿vale? Entonces, estos dos cambios van en línea para favorecer la industria audiovisual, y al final van a tener un impacto relevante no solo en España, sino sobre todo en Canarias. Vale, y luego simplemente, y aunque no nos es de aplicación, comentarle otra de las grandes novedades en el impuesto sobre sociedades que aprueba la Ley General de Presupuestos del Estado. O sea, Baleares ha conseguido para sí la inclusión de un régimen fiscal temporal de 2023 a 2028. En principio es temporal, pero lo que pensamos es que en la medida que sea un régimen que funcione, va a tener un carácter prorrogable
tal y como tiene el régimen económico y fiscal de Canarias, pues será por periodos de 5 años, tal y como se ha establecido ahora mismo. Los dos instrumentos principales que tiene el régimen son la RIP, la Reserva para Inversión en las Islas Baleares, que les sonará a todos perfectamente, pero no es la RIC, es la RIP, y el régimen para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras, que es muy similar a nuestra bonificación por bienes producidos en Canarias, simplemente con la diferencia que es de un 10% en lugar de un 50%. Entonces, ¿qué diferencias hay? O sea, la Reserva para Inversiones en las Islas Baleares tiene un esquema totalmente igual a la Reserva para Inversiones en Canarias, y el artículo está redactado a imagen y semejanza de la Reserva para Inversiones en Canarias. ¿Qué diferencias tiene? Bueno, primero que solamente considera inversiones iniciales, aunque esto está pendiente de desarrollo reglamentario y desde las Islas Baleares no tienen tan claro que no sea aplicable a bienes usados. Segundo, se permite la inversión indirecta, o sea, la materialización indirecta en otras sociedades, pero no se permite la materialización indirecta a través de instrumentos financieros. Cosas que nos llaman la atención y que sí que varían respecto de la Reserva para Inversiones en Canarias, pequeños detalles, pues que por ejemplo no se establecen requisitos para las concesiones administrativas. Y otro aspecto que también es muy relevante es que no se prohíbe el alquiler vacacional. Aquí también estaremos muy atentos al desarrollo reglamentario de la Reserva para Inversiones en Baleares, pues por si finalmente establece esa diferencia respecto de la Canaria. Entonces, pero bueno, al final lo más relevante y por lo que se han oído más quejas en cuanto a la aprobación de este incentivo desde las Islas Baleares es porque ellos, al no tener la consideración de región ultraperiférica, están sometidos, igual que nosotros, al régimen de ayudas de Estado de la Unión Europea y a la normativa, pero están sometidos a las ayudas de mínime. ¿Qué significa esto? Que el máximo de la Reserva para Inversiones en Baleares va a ser de 200.000 euros en cuota, lo que implica una materialización o una dotación a la reserva máxima de 800.000 euros, mientras que en Canarias no tenemos este límite. Es decir, el beneficio fiscal, aunque está muy bien y el esquema es muy similar al nuestro, tiene una limitación sustancialmente superior y al final lo que preocupa es que un elemento, un incentivo que se ha creado para atraer inversión sí que sirva a las empresas que ya están establecidas en Baleares, pero no suponga un elemento de atracción de inversión. Entonces, lo que sabemos ahora es que los asesores fiscales de Baleares están trabajando en la consulta pública que hay en cuanto al reglamento para solicitar que el Estado desarrolle todos los aspectos relevantes igual que lo hace nuestro reglamento que desarrolla la RIC. Y en cuanto al régimen para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras, pues simplemente que sepamos que está sometido a un requisito de mantenimiento de empleo que no afecta, o sea, no es de aplicación para el sector naval, la industria del automóvil, la siderurgia y la fibra sintética, y que al final es una bonificación del 10% en lugar del 50% que tenemos en Canarias. Entonces, aquí se han oído comentarios en todos los sentidos. Si esto es bueno para Canarias, es malo para Canarias. Al final, yo creo que España sea un polo de atracción de inversión y se creen incentivos para los Baleares, pues bueno, nos alegramos por la región y porque al final consiga su propio régimen fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que también viene a poner de manifiesto que en el caso de fragmentación del territorio, de separación del territorio, es necesario la creación de incentivos fiscales y en ese sentido también, o sea, viene a dar razón de existencia a nuestro REF, que encima tenemos la consideración de región ultraperiférica. Por otro lado, y desde el punto de vista técnico fiscal, es verdad que siempre hemos sido
muy específicos en Canarias, siempre hemos sido los especialitos. Tenemos pocas consultas tributarias y siempre nos quejamos los asesores fiscales de poca seguridad jurídica. Bueno, en la medida que esto sea la RIC y esta bonificación sea algo más común, podemos tener la suerte de tener probablemente en el futuro más consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos y más pronunciamientos que tendremos que mirar antes de emitir nuestras recomendaciones o nuestro asesoramiento, ¿no? Porque no solo vamos a tener, si hay un artículo muy similar que establece que tiene unas consultas vinculantes en un criterio determinado, pues vamos a tener lo que tener en cuenta. ¿Cuáles son los peligros que podría llegar a tener? Bueno, pues que al final, como es una situación más común que afecta a más contribuyentes, que la Dirección General de Tributos mire con lupa más estos beneficios y sean más restrictivos o sean más restrictivos o se interpreten de una manera menos beneficiosa para todos los contribuyentes. Entonces, bueno, ahí estaremos a ver qué es lo que ocurre en el futuro con esta reserva para inversiones en Baleares. Estaremos atentos de su desarrollo reglamentario y de las consultas que se puedan emitir, tanto de la RIC como de la RIP. Porque claro, ahora las de la RIC también van a afectar a la RIP. O sea que... Y hasta aquí todos los cambios normativos que tienen que ver con el impuesto sobre sociedades. Pero también queremos traer a colación en esta sesión las diferentes sentencias de la Audiencia Nacional que consideramos son muy importantes y que van a ser de aplicación, cuyos criterios van a ser de aplicación en el 2023. Por orden de importancia, empezamos con un grupo de sentencias de la Audiencia Nacional de finales de 2022 en relación al I+D, más concretamente a la innovación tecnológica. La Audiencia Nacional ha cambiado el criterio y ha venido a decir que en los proyectos de software donde yo venía acreditando deducciones de IT, no van a formar parte de la deducción los gastos de desarrollo de las aplicaciones. Sí que van a seguir formando parte de la base de la deducción todos los gastos que yo incurra de diseño y de ingeniería de los procesos informáticos, pero no el desarrollo de las aplicaciones. Bueno, a ver, aquí este criterio realmente hace un flaco favor a la competitividad de nuestro incentivo en relación con los incentivos de los países de nuestro entorno. Porque en un proyecto de software, el desarrollo, conforme a la información que nos han facilitado nuestros clientes, es entre un 80 y un 90% del proyecto de software, con lo cual esta deducción se nos queda muy mermada. Es verdad que la agencia tributaria y la Audiencia Nacional no se mete con el carácter innovador de estos proyectos, pero esta disyuntiva entre las certificaciones y los informes motivados del Ministerio de Innovación y esta opinión de la Audiencia Nacional y del Ministerio de Hacienda. Entonces, al final sabemos que están teniendo lugar una serie de reuniones para unificar criterios, intentar solventar o llegar a un acuerdo en este problema. ¿Por dónde puede venir la solución? Pues nosotros pensamos que puede venir por una modificación del artículo, como ha ocurrido con el artículo que mencionábamos antes, con el 39, con el artículo 39 que tenía que ver con los contratos de financiación. Ante el pronunciamiento, ante el pronunciamiento de la Audiencia Nacional con un criterio interpretativo distinto, si no hay un cambio, o sea, la forma más fácil sería que se produjese un cambio normativo con efectos retroactivos y que viniera, en la medida de lo posible, claro está, y que viniera a aclarar esto. Sabemos que hay muchas asociaciones en el marco del I+D y en el marco de la innovación tecnológica que están trabajando ya con el Ministerio en este sentido, porque al final la redacción del artículo de I+D es de 2008 y fue redactado para un tejido empresarial eminentemente industrial, no pensando en proyectos de software, que es por donde nosotros pensamos que ahora mismo viene la innovación tecnológica y no por proyectos industriales en sí, ¿no?
Entonces, la siguiente sentencia, que también pensamos que es importante, tiene que ver con la retribución de los administradores. Desde el año 2008 empezó esta controversia con la sentencia MAU, que si los gastos de los administradores son deducibles, que si no son deducibles, que si tiene que constar en estatutos, que si en estatutos tiene que poner no solo la retribución de los administradores, sino la retribución que reciben como empleados de la sociedad, que si tiene que poner el importe exacto con comas, peros, puntos y porcentajes. Pues bien, la Audiencia Nacional ha venido a flexibilizar el criterio y dice que no es necesario que conste en estatutos el importe exacto o el porcentaje exacto de la retribución que tienen los administradores. Simplemente es suficiente que los estatutos cumplan con la normativa mercantil y que se establezcan cuantías máximas. Entonces, lo que vemos es que a partir de ahora, las sentencias de la Audiencia Nacional, esperamos que se produzca de aquí en adelante una flexibilización de la deducibilidad de los gastos de administradores. Sabemos que hay una serie de pronunciamientos pendientes de fallo y de resolución y esperamos que a partir de ahora pues, la Audiencia Nacional vaya en este sentido. Y luego ya las dos últimas sentencias que nos afectan directamente al régimen económico y fiscal de Canarias. Uno tiene que ver con la bonificación por producción de bienes corporales en Canarias. Aquí lo que se dice es que cuando calculo esta bonificación no tengo que tener en cuenta las subvenciones que recibo, porque no son rendimientos de mi actividad, y sí que tengo que tener en cuenta las indemnizaciones, porque estas sí que están relacionadas y tienen que ver con los rendimientos de mi actividad. En cuanto a la reserva para inversiones en Canarias, también ha habido una sentencia que lo que dice es que no se cumplen los requisitos de mantenimiento cuando yo adquiero un elemento que posteriormente afecto a un arrendamiento de industria hotelera, porque lo que no estoy haciendo es afectándolo a una actividad económica en mi propia sociedad, sino que lo cedo en explotación. Pues estas son las principales sentencias que consideramos que son más novedosas en cuanto a cambios de criterios interpretativos, y con esto tenemos todas las novedades y la jurisprudencia en el impuesto sobre sociedad. Pero la pregunta es, ¿y qué se nos viene? Porque claro, estas son las que nos afectan en 2023. ¿Pero qué va a ocurrir en 2023 que nos va a afectar en 2024? Pues bueno, yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído hablar del impuesto mínimo global del 15% o de Pilar 2. Al final llevaban más de 2 años los países de la OCDE, 140 países, intentando llegar a un acuerdo en cuanto al impuesto mínimo global para que todas las compañías tributaran como mínimo un 15% a nivel mundial. Este acuerdo se tomó en junio-julio de 2022 y la Unión Europea ha sido el primer grupo de países que ha adoptado las normas de tributación mínima, y al final lo que se espera es que el resto de los países le sigan, porque al final si no, lo que van a conseguir es que sus multinacionales queden tributadas, queden grabadas al 15% en los países europeos en lugar de su país de residencia. O sea, la idea del impuesto mínimo global es que si yo no tributo un 15% a nivel mundial, por algún sitio me cogen. O me cogen en el país de mi filial, o me cogen en el país de mi matriz, o me van a coger al 15% en el país donde yo tenga una hermana, una empresa hermana o otra del grupo, ¿no? Entonces, ¿a quién afecta? Bueno, pues en principio a aquellas multinacionales o grupos nacionales, pero normalmente multinacionales, que facturen más de 750 millones de euros de manera global. El riesgo de esto es que se baje el umbral. Lo que pasa que a día de hoy parece que este umbral no se va a bajar, por lo menos en un horizonte temporal largo de tiempo. ¿Por qué? Porque hay determinadas obligaciones a nivel mundial, como el Country by Country Reporting,
que es ese formulario donde yo doy información acerca de mis beneficios, de mi importe neto de la cifra de negocios y de mi tributación a nivel mundial, que está fijado en 750 millones de euros. Ya hasta que esto se baje, pues cualquier modificación del impuesto mínimo global por debajo de este umbral, pues también va a ser difícil porque los estados tampoco van a tener información para poder rebatírmelo. Entonces, el problema es cuando esto se apruebe, cómo nos va a afectar en España y cómo nos va a afectar en Canarias. Lo que está haciendo España es transponer esta directiva. Todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que transponerla antes del 31 de diciembre de 2023 y surtirá efectos en 2024. No es una tarea sencilla y en palabras de la persona encargada de transponer esta directiva, que es la subdirectora de Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos, solicita para ello, ha solicitado la colaboración del sector privado para conseguir la mejor transposición de esta directiva para todos los contribuyentes de España, sin que por ello caigamos en la lista gris o en la lista negra de la OCDE, porque ahí vamos a tener una revisión también de la OCDE y en la medida que no cumplamos escrupulosamente con todos los acuerdos adoptados en el seno de los 140 países, pues nos pondrán en una lista gris, una lista negra, de la cual ahí va a ser mucho más difícil salir. Entonces, ¿qué nos puede preocupar en Canarias? Pues el régimen de la zona C, que al final es del 4% y estamos diciendo que vamos a tener una tributación mínima del 15% a nivel global. ¿Cómo podemos salirnos de ahí? Pues de dos maneras. Lo que se denomina en tributación internacional como el blended, que viene siendo la media. Al final este impuesto mínimo global en España nos lo van a calcular a nivel país, con lo cual si un grupo tiene 5 sociedades, de las cuales una está en la zona SEC y el resto están en la península, el resto de la sociedad, las otras 4 van a tributar al 25%, la de la zona SEC va a tributar al 4% y por lo tanto probablemente nuestra media en España sea superior al 15% y ahí estaremos fuera. Y luego hay una serie de puertos seguros por los cuales también podemos salir, que hay determinadas actividades que están fuera de este impuesto mínimo global. Los incentivos fiscales que tienen que ver con la monetización de créditos, los créditos monetizables, esos también están fuera. Y luego hay una serie de puertos seguros en cuanto a la sustancia. Si yo tengo unos beneficios razonables teniendo en cuenta mi nivel de empleo en España y teniendo en cuenta mi nivel de activos intangibles en torno a un 8 o un 10%, aunque luego esto se va a bajar hasta un 5%, eso tampoco va a formar parte de la base de este impuesto mínimo global. Nada, pues simplemente que sepamos lo que se nos viene para el año que viene y que al final esta transposición de la directiva va a traer cola, va a traer complejidad y mucho trabajo pues para nosotros, para los asesores fiscales. Y ya sin más dilación, pasamos a mi compañero Héctor, que les va a hablar del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Gracias, Laura. Bueno, lo primero es decir que habría preferido dar la charlita de pie, que si no se nos hace demasiado largo, pero me cuentan que por temas de logística sentado con el micrófono delante. Pero bueno, a ver, espero que no se les haga demasiado larga. Nada, sí, da igual. Nada, sí, da igual. Da igual. Lo que quería decir es que en relación a modo introductorio, lo que comentaba mi compañera Laura, tanto en relación con el Pilar 2 como con otra serie de medidas que van dirigidas a incrementar la tributación, señalar que esa es un poco la tendencia global, ¿vale? El propio Pilar 2 es indicativo de eso. Estamos hablando de una tributación mínima global del 15%. España ya ha adelantado a su modo la aplicación de un gravamen del 15%, que no es el mismo, es una cosa propia de nuestra cosecha, pero que en el fondo bebe de las mismas fuentes, igual que el plan BEPS en su día, etcétera. Todo ese tipo de medidas, algunas de ellas ya las ha comentado Laura, también tienen su efecto en el impuesto de la renta de las personas físicas. No su efecto, sino que como
consecuencia de formar parte de una tendencia, también nos encontramos con que la tributación aplicable a las personas físicas se va elevando, ¿vale? Entonces, todas esas medidas, ahora las iremos comentando una por una, que encontramos en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, tienen como propósito elevar la tributación a las rentas más altas o a las percepciones más elevadas, y también reducir la tributación, pero claro, a un menor número de contribuyentes o con menor efecto recaudatorio, porque afectan a contribuyentes con menor poder adquisitivo, con menos ingresos, ¿vale? Entonces, tener en consideración que el impuesto de la renta a las personas físicas se caracteriza pues, por muchas cosas, pero fundamentalmente por dos que ahora iremos enlazando en la conversación que tengamos. En primer lugar, el carácter progresivo del impuesto. En el IRPF, para los que no estén muy familiarizados, el que gana 50.000 a lo mejor tributa al 30, me los estoy inventando los tramos. Vale. A los que tributan, a los que tienen, por ejemplo, un umbral de rentas de 50.000 euros y les resulta de aplicación, por ejemplo, una tributación, un tipo de gravamen del 30%, no es lo mismo que a quien obtiene 100.000 euros, no paga el 30% de 100.000, pues tendrá un tipo de gravamen más elevado por esa progresividad. Entonces, las distintas medidas introducidas procuran preservar la progresividad del impuesto a la vez que se incrementa la tributación para las rentas más altas. También tener en consideración la otra nota característica del impuesto, que es la separación entre renta general y renta del ahorro. La renta general, básicamente rentas activas, rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas y alguna cosa más. Renta general, renta del ahorro, perdón, rendimientos del capital mobiliario, dividendos, intereses, ganancias y pérdidas patrimoniales y alguna cosa más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera de las medidas? La primera de las medidas es que se establece un nuevo tramo en la renta del ahorro para rendimientos a partir de 300.000 euros. También se incrementa en un punto el tramo anterior de 200.000 euros. Antes se tributaba al 26% y ahora al 27%. El último al 28%. Rendimientos del trabajo. Aquí sí que se establece una de esas medidas que no es exactamente incrementar la tributación, pero que sí que afecta a un número de contribuyentes que no tiene ese umbral de ingresos elevado. Rendimientos del trabajo tienen una reducción que pasa muchas veces desapercibida por aquello de que el programa la aplica automáticamente, etcétera. ¿Cómo se incrementa? Se incrementa fundamentalmente a través de dos vías. Por un lado, se eleva el umbral de renta a partir del cual se puede aplicar, lo cual quiere decir que alcanza un espectro mayor de contribuyentes, pero también se eleva la intensidad de la ayuda. Si antes lo podían aplicar en su integridad contribuyentes que tenían una renta del trabajo de 13.115 euros, ahora se eleva hasta aquellos que obtienen 14.047,50 euros. Si antes la ayuda era de 5.565, ahora lo será de 6.498. En el siguiente tramo, porque como decimos, prácticamente todas las medidas que vamos a ir explicando buscan preservar la progresividad del impuesto, se ve que aquellos que tienen un rendimiento mayor obtienen una reducción un poquito inferior. Se ve que los 6.498 euros se reducen aplicando un coeficiente que tiene en consideración la aplicación que tiene en consideración el umbral de renta obtenido. Y lo mismo para los que obtienen más de 19.747,50 euros que no tienen derecho a la aplicación de esta reducción. Comentar también que esta reducción resulta aplicable a los autónomos económicamente dependientes, que son aquellos que obtienen los rendimientos en un 75% del mismo cliente. ¿Qué sucede con la imputación de rentas inmobiliarias? Tener en consideración, en primer lugar, para los que no estén muy familiarizados, que en España no se paga solo por los rendimientos que efectivamente obtengamos de tener alquilado un piso o un local, sino que si lo tenemos vacío también tenemos que tributar por él. Se establece con carácter general el 2% para aquellos valores catastrales que han sido, que han sido revisados y el 1,1 para los que no han sido revisados. Entonces, una medida que te dice resulta válidamente aplicable este coeficiente que es más pequeño para aquellos que no han sido revisados no en 10, como venía siendo hasta ahora, sino hasta en 11 años. También mencionar que la reducción que se aplica en actividades económicas de estimación directa en relación a aquellos gastos de difícil justificación, hasta el 5% del importe neto de cifra de negocio se eleva al 7%. Eso sí,
teniendo en cuenta que se aplica el límite máximo de 2.000 euros. Tener en consideración, obviamente, en estimación directa simplificada, que es en los que resulta aplicable el tema de gastos de difícil justificación. Actividades económicas en estimación objetiva. Se incrementa la reducción del rendimiento neto del 5 al 10% y se prorrogan los límites en ventas y compras 250.000 euros, así como de ventas a otros empresarios 125.000 euros. Aquellos casos en los que básicamente tenemos que sacar factura. ¿Qué es eso de la estimación objetiva? Que tampoco es muy frecuente, suele pasar un poco desapercibido. Se trata de esa forma de calcular el impuesto a pagar para aquellos autónomos que tributan en consecuencia en el IRPF y no en el impuesto sobre sociedades, y que toman en consideración una serie de índices o de módulos y no el flujo real de ingresos y de gastos. Son una serie de actividades predeterminadas y demás. Da igual lo que ganes, siempre dentro de esos umbrales, porque si no te sacarán del régimen, que siempre vas a pagar lo mismo, ¿vale? Deducción por maternidad. Esto sí que es una de esas novedades que también va en beneficio del contribuyente, intentando preservar también la progresividad, alcanzar a rentas no demasiado elevadas, etc. Deducción por maternidad, 1.200 euros de forma mensualizada. ¿Cómo se alcanzó un mayor espectro de contribuyentes? Hasta ahora, las madres que no estaban trabajando en el momento de que naciera el derecho a obtener la ayuda, es decir, en el momento del nacimiento, se quedaban fuera de la misma, no podían solicitarla. A partir de ahora, aquellas madres que estuvieran ya cobrando el paro o que sin estar cobrándolo se incorporen con posterioridad a un puesto de trabajo, coticen a la Seguridad Social durante al menos 30 días, van a tener derecho también a aplicar esa ayuda, ¿vale? La deducción resultará aplicable, como ponemos en el párrafo de más abajo, en función de los meses del periodo impositivo posteriores al momento en que se cumplan los requisitos señalados. ¿Qué más hay que tener en consideración? Que si se da el segundo de los supuestos que comentamos antes, que es el de incorporarse a un puesto de trabajo, la deducción se incrementa en 150 euros en el mes correspondiente. Y por último también señalar en relación con esta deducción que el incremento de gastos por guardería que se encuentra disponible de hasta 1.000 euros ahora se calcula de forma diferente, teniendo en consideración el importe del gasto efectivo no subvencionado que satisfecha la guardería, ¿vale? ¿Qué pasa con los planes de pensiones? Mucho se habla de los planes, de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Precisamente ahora se acaba de publicar el texto que pretende reformar nuestro sistema de pensiones. Es algo ajeno al mundo de la fiscalidad, pero no del todo. Es ajeno en el sentido de que la Seguridad Social tiene su propia normativa, las cotizaciones no se consideran impuestos, no están regulados por la Ley General Tributaria, pero sí que es verdad que durante muchos años ha habido distintos instrumentos fiscales que intentaban potenciar o impulsar el ahorro privado en forma de planes de pensiones. Eso tenía su polémica también. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, el IRPF es un impuesto que tiene como una de sus notas esenciales la progresividad del impuesto, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene realmente margen de ahorro para poder destinarlo a planes de pensiones? Contribuyentes con rentas más altas. Entonces, desde una época en la que se podía dotar hasta 10.000 euros, después se volvió a los 8.000 euros, se ha ido recortando. Ahora mismo la reducción de planes por aportaciones a planes de pensiones privados asciende a 1.500 euros. Como se ve, la menor de dos cantidades, o el 30% de los rendimientos del trabajo o 1.500 euros. Por tanto, 1.500 euros en la práctica. Pero ¿qué se ha intentado? ¿Cuál es la novedad? Se intenta que se impulsen otro tipo de figuras sin que tengan menos mala fama, por así decirlo. Entonces, las contribuciones empresariales a planes de pensiones facilitan un incremento de hasta 8.500 euros. De tal manera que si combinamos los 1.500 euros en cuestión, más los otros 8.500, podríamos llegar hasta 10.000. ¿Cómo funcionan esas aportaciones a planes de pensiones empresariales? No son una figura muy conocida en España, pero tienen bastante recorrido. Entonces, en la práctica el IRPF permite una reducción que irá aparejada en función de la aportación que haga el trabajador. Mientras más aporte el trabajador, más podrá aportar el empresario y viceversa, siempre preservando la progresividad. Como se ve, si el importe anual de la contribución que realiza el empresario es de 500 euros, es igual o inferior a 500 euros, el trabajador podrá aportar lo mismo multiplicado por 2,5. Por tanto, 500 por 2,5 hasta 1.250 euros. ¿Qué pasa si la contribución está entre 500 y 1.500 euros? Tengamos en mente el tema de la progresividad.
pues tendrá derecho el trabajador a aportar 1.250 euros, como decíamos, hasta esos 500 euros teníamos 1.250 euros, los seguimos teniendo, pero a partir de ahí solamente el 25% de esa contribución empresarial, ¿vale? Y a partir de 1.500 euros lo que se podrá aportar de forma complementaria es la misma cantidad. Tener en consideración también que trabajadores con rendimientos de más de 60.000 euros, de nuevo progresividad del impuesto, tendrán el coeficiente de 1, y exactamente igual que cuando se aportan más de 1.500 euros, ¿vale? Añadir también que hay planes especiales sectoriales que también posibilitan un incremento de hasta 4.250 euros, pero que no es adicional al que acabamos de explicar. Como mucho entre ambos, hasta 8.500 euros. ¿Qué más? Otra de esas novedades, como digo, no todas son malas noticias, lo que pasa es que van destinadas a rentas no demasiado elevadas. A muchos les sonará la obligación de declarar cuando tienes más de un pagador. Suele pasar cuando te incorporas al mercado laboral y a lo mejor has tenido un par de trabajillos y no el mismo durante todo el año, o cuando te jubilas y accedes, por tanto, a cobrar la pensión, pero claro, el resto del año has estado cobrando el salario. Entonces, solía ser una faena porque gente que no estaba, y sigue siéndolo, porque el incremento el umbral que te exonera para declarar se ha elevado, pero no demasiado, ¿vale? Solía ser una faena porque pillaba con el pie cambiado a mucha gente que pensaba que no tenía que declarar. Pues ahora se eleva de 14.000 a 15.000 euros. Deducción por residencia habitual y efectiva en La Palma en 2022 y 2023. Se podrá deducir de la cuota íntegra hasta el 60% de las cantidades, hasta el 60% de la cuota íntegra derivada de rendimientos obtenidos en La Palma, ¿vale? Se hace una referencia a Ceuta y Melilla, ¿vale? ¿Qué más? Y aquí entramos ya en el terreno de las novedades de carácter autonómico, ¿vale? Las novedades aprobadas por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Todas las deducciones, y prefiero simplificarlo porque creo que así se entiende mejor, todas las deducciones establecidas a nivel autonómico se incrementan en un 20%, salvo las destinadas a vivienda habitual, las propias de vivienda habitual y la de reforma por tema de discapacidad, que se incrementan en un 40%, ¿vale? Pero también se eleva el umbral hasta en un 10%, de tal manera que, como decíamos, alcanza un espectro mayor de contribuyentes. Tener en consideración cuál es el efecto, pues si se incrementa en un 10%, de 3.900 se pasa a 42.900 euros en tributación individual y en tributación conjunta de 52.000 a 57.200 euros, ¿vale? Deducción extraordinaria por el alza de precios, en principio solamente para 2022. Casualidad o no, se ve que también la novedad autonómica intenta preservar el tema de la progresividad del impuesto. Esa deducción, para intentar paliar un poco el efecto que tiene sobre el precio de la cesta de la compra, combustibles, etcétera, sobre todo el tema de la guerra de Ucrania, establece hasta 225 euros, pero la cantidad, la intensidad de la ayuda se va reduciendo en cuanto más dinero obtienes. Los contribuyentes que obtienen menos de 20.000, hasta 225 euros. Los que obtienen menos de 25.000, 175 euros. Y los que obtienen menos de 30.000, 125 euros. Los límites para la aplicación, los dichos 30.000 euros individual y 40.000 euros en tributación conjunta. Otra de las medidas también aprobadas por el Gobierno de Canarias y que intenta preservar la progresividad y relajar un poco la tributación, pero para rentas bajas o relativamente bajas. Se tocan los 4 primeros tramos a nivel autonómico, de tal manera que se elevan los umbrales de renta aplicables a esos 4 primeros tramos, alcanzan un mayor número de contribuyentes y por tanto los que estaban en el límite entre un tramo y otro ahora estarán en el más bajo, en muchos de los casos. Como se ve, en el primer tramo hasta, de 12.450 euros pasamos a 13.010. De 17.707 pasamos a 18.000. Y así sucesivamente durante esos 4 primeros tramos. También otra serie de medidas, estas ya son de carácter estatal, no de la Ley de Presupuestos Generales, sino por la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes o Startups, señalar que se impulsa la deducción por inversiones en empresas de nueva creciente o reciente creación, de 2 maneras. Para empezar, la base máxima de la deducción pasa de 60.000 a 100.000 euros, pero además la deducción pasa del 30 al 50%. Si antes nos podíamos deducir el 30% de 60.000, hasta ahora nos podremos deducir hasta el 50% de 100.000.
¿En qué se debe materializar? Pues muy básicamente suscribir el capital de participaciones que reúnan las características que establece esa ley de fomento de empresas emergentes y startups. Se amplía el plazo de suscripción de 3 a 5 años con carácter general, 7 años para empresas emergentes. Debe mantenerse la participación como mínimo 3 años y como máximo 12 años. Y se exonera en las empresas emergentes a los socios fundadores de tener el 40% del capital. El tema de la entrega de stock options, que también es una cosa que lleva años intentando impulsarse, se eleva de 12.000 a 50.000 euros la exención por entrega de acciones propias a los trabajadores. Aquellas empresas que intenten impulsar, que intenten establecer ese mecanismo, que en España tampoco es demasiado aplicado, de intentar hacer partícipes a los empleados en la propiedad de la empresa, van a ver cómo esos trabajadores van a ver cómo tienen un rendimiento que puede ser relevante exento de IRPF. Y también se modifican las reglas de imputación temporal. Básicamente, mientras las tengas tú, no vas a tributar, mientras cuando hagas efectivo el rendimiento derivado de la propia entrega de acciones, cuando se materialice en dinero, por así decirlo, es cuando tendrás que tributar. Por tanto, cuando la sociedad salga a bolsa, lo cual quiere decir que tendremos muchísimo más fácil venderlo, cuando las acciones salgan del patrimonio del contribuyente, efectivamente cuando las hagamos líquidas, o cuando transcurran 10 años desde la entrega de las mismas. ¿Vale? Régimen de trabajadores desplazados a España, el famoso régimen Beckham. ¿Cuál es el propósito de este régimen? Por introducirlo brevemente. Hacer mucho más atractivo el que vengan a España trabajadores, al personal altamente cualificado. Para eso, la nota característica del régimen se desdoblaba fundamentalmente dos cuestiones. Punto uno, la tributación era muchísimo más ventajosa que para los contribuyentes que tributamos en el régimen general del IRPF, porque el límite máximo era del 24%, pero es que además se tributaba de forma análoga, siendo un régimen del IRPF, al impuesto a la renta de no residentes. Eso quiere decir no solamente la aplicación de un tipo inferior, sino que solo tributarás por las rentas de fuente española. Entonces se ha intentado impulsar este régimen. ¿Cómo se ha intentado impulsar? Facilitando su aplicación. Si antes no podías haber sido contribuyente en España para poder aplicar el régimen durante los 10 años anteriores, ahora se divide entre 5 años. Simplemente se reduce a la mitad. ¿Qué más, ¿Cómo se facilita su aplicación? También se intenta modernizar, se actualiza. Antes era solamente que te vinieras a trabajar por cuenta ajena, ¿vale? Muy bien, a una empresa que estuviera en España. Ahora además con el teletrabajo. Se puso muy de moda, ¿no? Que se venían a Canarias y a otros sitios de España a teletrabajar durante la pandemia, etcétera, y eso no era susceptible de aplicar el régimen Beckham. Esos trabajadores, ese personal normalmente altamente cualificado, tenía que tributar por el régimen normal en el caso de que pasaran el tiempo necesario en España y adquirieran la condición de contribuyentes del IRPF. También se permite la realización de una actividad económica emprendedora en España, es decir, ya no son solo trabajadores por cuenta ajena, sino también autónomos, empresarios que decidan realizar una de esas actividades que se califiquen como emprendedoras en la normativa aplicable, ¿vale? Y que se vengan a España a realizarla. Y también profesionales altamente cualificados que presten servicios a empresas emergentes o realicen formación, investigación, desarrollo e innovación. Y ojo, otra cosa que también sirve mucho para facilitar la aplicabilidad del régimen, que el cónyuge e hijos menores de 25 años también puedan aplicar, porque si se venían ellos y resulta que el único que tributaba así era el progenitor que efectivamente cumplía los requisitos para aplicar el régimen, podía no salirles a cuenta perfectamente. Acabamos ya las novedades a efectos de IRPF y comentábamos, aunque sea someramente, las novedades derivadas del impuesto de solidaridad de grandes fortunas. No resulta de aplicación en Canarias. ¿Por qué? Porque se trata de un impuesto complementario del impuesto sobre el patrimonio. ¿Cómo se ha configurado? Se ha configurado de tal manera que durante 2022 y 2023, en principio, aunque es susceptible de prórroga, aquellas comunidades que hayan establecido reducciones o cualquier tipo de incentivo que implique una tributación inferior a la establecida en la normativa estatal, tienen competencias para ello. Las comunidades autónomas pueden jugar con las bonificaciones, con las deducciones, van a tener que satisfacer este gravamen complementario, de tal manera que se neutralizará la ventaja derivada de residir, por ejemplo, en Madrid y en Andalucía, que son las comunidades que lo tienen al 100% bonificado.
Hay otras comunidades que lo tienen al 50% y hay otras comunidades, como es el caso de Canarias, que no lo han tocado. Se paga por el impuesto del patrimonio aquí lo mismo que si no se hubiese contado con competencias autonómicas para tocar esos aspectos del impuesto. ¿Cómo se materializa? Se establece una normativa exactamente igual, se establece un gravamen para patrimonios superiores a 3 millones, tener en consideración que existe un mínimo exento de 700.000 euros y una exención también para la vivienda habitual de hasta 300.000. Ambas cosas sumadas implican que solamente resultarán en la práctica gravados patrimonios por encima de 4 millones de euros y se aplicará ese gravamen que, como decimos, es equivalente al que hay en la normativa estatal del patrimonio. Se podrán deducir las cantidades pagadas en el impuesto sobre el patrimonio correspondiente de la comunidad autónoma. ¿Eso qué implica? Que se neutraliza la ventaja que fundamentalmente existía en Madrid y Andalucía. Como se ve, efecto nulo en Canarias, La Rioja, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León. Y parcial porque lo tenían bonificado de forma parcial en Galicia, en Cataluña, Murcia, Cantabria, Islas Baleares. A modo de culturilla, decir que afecta en principio a unos 23.000 contribuyentes. Como decíamos que a partir de 4 millones es cuando puede resultar afectado, que el impacto potencial que se calcula es una recaudación de unos 1.500 millones de euros y que el impuesto sobre el patrimonio y por tanto este impuesto que no deja de ser algo complementario y hermano siamés, por así decirlo, del impuesto sobre el patrimonio en nuestro entorno ya solamente lo tienen Noruega y Suiza. Se derogó hace poco en Francia. Impuestos sobre el plástico y novedades en IGIC. Ya pasamos de la tributación directa a la tributación indirecta, que también trae cola. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Entonces, a modo introductorio, no estamos muy familiarizados en Canarias o no tan familiarizados como otros territorios con los impuestos especiales, porque siempre hemos gozado de exención o no hemos tenido hasta hace mucho el impuesto especial por excelencia, que es el impuesto especial sobre el tabaco. Hace no tantos años, hace 11 años creo recordar, ya sacamos nuestro propio impuesto del tabaco y entonces empezamos a estar más familiarizados, pero mientras tanto hemos sido una especie de osis fiscal a ese respecto. ¿Cómo funcionan los impuestos especiales? Porque si no, no vamos a ser capaces de entender cuál es el funcionamiento y la razón de ser del impuesto especial sobre el plástico. Los impuestos especiales son impuestos indirectos que en primer lugar no funcionan como el IVA o el IGIC, que vamos aplicando de un importador o de un fabricante a un distribuidor, de ese otro distribuidor y de ese al comerciante minorista. En Canarias el IGIC en comercio minorista está exento y este a su vez lo aplica al consumidor final, sino que se aplica en el principio de la cadena de valor y después se va trasladando vía precio, ya incorporado al precio como un coste más, como el agua, la luz, como los costes laborales, etcétera, hasta que como consecuencia de que todos los contribuyentes, todos los competidores lo tienen que incrementar, lo que hace gravar el consumo. ¿Vale? Hasta ahí, en ese sentido de gravar el consumo es igual que el IGIC o que el IVA, pero es radicalmente distinto en la forma de aplicarlo. Pero ¿cuál es la otra nota característica de los impuestos especiales? El del tabaco, el del alcohol y este también, que sobre todo buscan penalizar el consumo de determinados elementos que tienen externalidades negativas muy pronunciadas. Por ejemplo, el tabaco tiene un efecto sobre la salud, implica mayor gasto sanitario. Por ejemplo, el alcohol, lo mismo. Por ejemplo, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, pues también contaminación, etc. Pues el plástico lo mismo, se trata de desincentivar su uso o, paralelamente, de incentivar el uso de plástico reciclado. No reciclable, reciclado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos afecta? En Canarias nos afecta exactamente igual que en la península, con un matiz. La adquisición intracomunitaria, que es un hecho imponible del impuesto junto con la fabricación y la importación, así como con la obtención irregular o no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, con el hecho de que te pillen con plástico no declarado, sí que resulta plenamente aplicable en ese sentido, es lo que quiero decir. La fabricación, aquellas empresas canarias que fabriquen plástico dentro de Canarias, por así decirlo, tendrán que tributar por este impuesto, tendrán que declararlo, tendrán que aplicarlo, no les va a afectar personalmente, más allá de que se encarece su producto, pero sí que tendrán que hacerse cargo de una serie de obligaciones formales muy relevantes, ¿vale? Las importaciones también quedarán grabadas con el impuesto especial sobre el plástico. Tener en consideración que ahí sobre todo serán los agentes de aduanas, como comentábamos antes, los que tendrán que hacerse cargo del grueso de las obligaciones formales, que son muy prolijas, muy relevantes y que están dando lugar a muchos quebraderos de cabeza.
Y después tener en consideración otro aspecto también muy importante. En IJIC, que sí que estamos familiarizados y sabemos que no nos resulta de aplicación todos los temas de IVA, además, no es lo mismo una importación a efectos de IJIC, que básicamente quiere decir que cualquier cosa que venga de cualquier otro lugar del mundo, y eso incluye el resto de España, se considera importación, ¿vale? Eso no es así en el impuesto sobre el plástico. En el impuesto sobre el plástico, lo que provenga de otras zonas de España no tiene esa consideración de importación. Sí que tendrá la consideración de importación lo que venga de otros países de la Unión Europea, de Francia, por ejemplo. En la península dará lugar a una adquisición intracomunitaria. Eso para nosotros no existe, ¿vale? Lo que tendremos es una importación, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las notas características? En primer lugar, el tipo de gravamen, 0,45 euros por kilo de plástico no reciclado. Ojo, no confundir con reciclado, ¿vale? Tener en consideración también que en el fondo nos encontramos con deducciones y tal, pero sobre todo que como impuesto especial que es, tiene que ser aplicado, es decir, lo que es objeto de gravamen es el consumo en destino. Si hay alguna fabricación de plástico que luego es exportado, no va a ser objeto de gravamen, ¿vale? Entonces, la ley, como todas las leyes nuevas y más de una materia tan técnica, está dando lugar a complicaciones a efectos de su correcto entendimiento por los contribuyentes y por quienes están obligados a su presentación, a la declaración de todas esas obligaciones formales. ¿Cuáles son los conceptos difíciles de entender que establece la norma? Envases reutilizables. Ojo, es que lo que es objeto de gravamen es este envase. Pero si, por ejemplo, me voy a Decathlon y compro un envase de plástico para llevar en la bici, ese es reutilizable, no será objeto de gravamen. Ese plástico no va a ser objeto de gravamen. Materia prima, plástico versus semielaborado. Tenemos que tener en consideración o tener cierto conocimiento acerca de cómo funciona el sector para distinguir entre ese plástico en bruto, por así decirlo, que nos servirá para fabricar un envase y que no es objeto de gravamen, con esas especies de preformas, con esos envases que todavía no han sido completamente elaborados. Estoy pensando en esos tubitos que luego se inflan con un chorro de aire y dan lugar a una botella como esta. También tenemos que tener en consideración, y esto es de lo más complicado, aquellos productos, aquellos envases que implican un consumo indisociable con el propio producto. Casualmente, hoy se ha publicado una consulta vinculante que establece que las cápsulas tipo Nespresso son uno de esos productos de plástico que se consumen indisociablemente con el producto y por tanto no son objeto de gravamen, y aquellos plásticos que son entregados con el producto pero que no han sido diseñados para envasar al propio producto. Luego veremos unas imágenes. Envases reutilizables, y estamos hablando del plástico que rodea a esas perchas. El de la derecha no es reutilizable. Esas perchas que nos dan a lo mejor en la tintorería, nos llevamos las camisas, lo que sea, ese no es reutilizable, por tanto tendrá que tributar. La percha de la izquierda puede estar recubierta de plástico, incluso puede ser el mismo plástico, pero está diseñada para durar siempre. Por tanto, ese sí que no va a ser objeto de gravamen. Como decíamos antes, ese plástico en bruto no tributa, nos sirve para fabricar los envases, pero también puede ser para otra cosa, ¿vale? En cambio, el de la izquierda, esos tubos que se tienen que inflar para que alcancen la condición de envase, eso sí que tributa. Ojo, consumo indisociable con el producto. Tenemos ahí un cartucho de tinta, está claro que no tributa. Esos botes de jabón y tal, que pueden ser de otro material, eso sí que tributa. La razón de ser de esta medida es que es difícilmente conseguible que haya envases de otro material, ¿vale? Para una serie de productos. Ahí tenemos lo del el desodorante con un interrogante. No lo sabemos, supongo que saldrán consultas de estas cosas. Para mí ese sí debería tributar, porque puede ser perfectamente de vidrio, que tiene una vida útil perfectamente indefinida, se pueden reciclar infinitas veces. Y este es el que decíamos antes, entregado con el producto, el film que se utiliza para rodear esas cajas, sí que se debe tributar, tiene la consideración de envase en sí mismo, porque aunque no venga con los propios productos, se envasan, se rodean con él, y ahí tenemos un invernadero. El invernadero yo lo puedo comprar y utilizarlo para eso, pero no necesariamente puedo entregar los tomates sin ello, ¿vale? Y aquí las obligaciones formales, si entramos en ellas nos pegamos hasta mañana, pero en el fondo que se las chupa el fabricante y también el importador
pero en la figura del agente de aduanas en la práctica, ¿vale? También hay que inscribirse en un registro territorial, ojo, que tiene un régimen sancionador, y también hay que llevar una contabilidad más que relevante. Como se ve, es complicado. ¿Cuál es la principal complicación que tiene el impuesto? O mejor dicho, las obligaciones formales del impuesto. La principal complicación que tiene es que como lo que se graba son los kilogramos de plástico no reciclado, no se sabe muy bien cuándo el plástico de esos envases que estoy adquiriendo es reciclado o no, o qué proporción de plástico reciclado y no reciclado tiene. Todavía, si vienen del resto de España, se trata de contribuyentes que llevan esa contabilidad, o de países tipo Unión Europea, vale, pero si compramos a China, o sea, esas son las dificultades que en la práctica nos encontramos. En mi opinión, y es solo una opinión personal, creo que una de las finalidades que tiene el impuesto es obligar a los contribuyentes a hacer uso de plástico reciclado. Y cuando no conste esa procedencia, no utilizar ese plástico, sino cambiar de proveedor. O sea, es algo así como todo el tema de la movilidad sostenible y demás, que no se trata solamente de impulsar el transporte colectivo de pasajeros, tipo guaguas y demás, sino también de hacer un poco la vida imposible a los coches, peatonalizando muchas calles, etc. Pero como digo, una opinión personal, ¿vale? Modelo de autoliquidación 592 y demás. Régimen sancionador, como decíamos, por no inscribirse en el registro territorial, multa pecuniaria fija de 1.000 euros, falta de nombramiento de representante a efectos de este impuesto, 1.000 euros, falsa o incorrecta acreditación de certificación de plástico reciclado, multa del 50% de la cantidad deja de ingresar con un mínimo de 1.000 euros, disfrute indebido de exenciones, multa del 150% del beneficio obtenido, y falta o incorrecta consignación en factura o certificado de las menciones exigidas, 75 euros por factura. Antes de pasarle de nuevo el testigo a Laura, que les hablará del IJIC, decir que creo que me he dejado una de las exenciones fundamentales, más allá del tema de que se tribute en destino, y si hay algún envase que sea objeto de exportación, no va a ser objeto de gravamen. En decir también que aquellos envases destinados a temas médicos también se encuentran exonerados del impuesto. Realmente es la única mención específica que existe como tal, ¿vale? Le paso el testigo a Laura. Ya para terminar con las novedades en imposición indirecta, vamos a ver las que afectan al impuesto general indirecto canario. Y aquí no hay muchísimas, pero sí que hay dos grupos, unas las aprobadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que al final van en línea y en consonancia con el IVA, con el impuesto sobre el valor añadido, y las aprobadas por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que nos afectan únicamente al archipiélago. Entonces, las que van en línea con la ley del IVA, entre ellas yo la que destacaría principalmente es la modificación de la regla de cierre, de la regla de utilización y uso efectivo en la localización de los servicios. O sea, esta regla desaparece y únicamente queda para los servicios financieros y luego para los servicios prestados a consumidores finales cuando se trate de publicidad y de consultoría informática. Este es el principal cambio porque al final es la única que afecta a la estructura de cómo definimos dónde se encuentran localizados los servicios, ¿no? Luego la siguiente por orden de relevancia es la modificación, que lo tienen ahí señalado, es la modificación del procedimiento de recuperación del IJIC repercutido en el caso de impagados, que es cuando nosotros repercutimos IJIC, lo ingresamos en Hacienda y no nos pagan una factura. Bueno, pues hasta ahora, o sea, lo más relevante en esta modificación es que hasta ahora se exigía reclamación judicial o requerimiento notarial. Y ahora nos vale con cualquier medio de prueba fehaciente en derecho que hemos intentado solicitar el cobro. Con lo cual se bajan los importes, pero lo más relevante es que se nos cambia totalmente el panorama pues, para poder rectificar esas bases imponibles de IJIC que queremos que nos devuelvan porque en realidad la hemos ingresado y nuestro cliente no nos la ha pagado, ¿no? Además, se amplía el plazo para poder solicitar esa devolución de 3 a 6 meses. Hay una serie de limitaciones y exclusiones en el derecho a deducir
se dice, aunque puede resultar hasta bastante obvio por criterio interpretativo, que todo aquello que no esté debidamente contabilizado pues no va a ser deducible en el IGIC. Y además se presupone una deducibilidad del 50% para los gastos en vehículos. Una deducibilidad del 50% que luego vamos a tener que poder acreditar y justificar. En el caso de que no podamos acreditarla y justificarla, pues lo que vamos a hacer es regularizarla como si se tratase de un bien de inversión. O sea que esto es un 50% como máximo y no es café para todos. Al final tenemos que justificarlo. Luego hay una serie de modificaciones que son mejoras técnicas y lo que pretenden es armonizar el IGIC al IVA. Por fin se define lo que es un estado, o sea, lo que es un territorio tercero, que es todo aquello que básicamente, como decía Héctor antes, no es igual que en el plástico, sino que un territorio tercero a efectos de IVA es todo aquello que no sea Canarias. Península, Baleares, Estados miembros o territorios terceros para lo que es España también. Además, se hacen una serie de modificaciones que antes estábamos comentando para adecuarlo al IVA en cuanto al régimen de viajeros, a las tiendas libres de impuestos y algunas entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas por las agencias de viaje cuando lo hacen en nombre y por cuenta de un tercero. Y hay modificación de algunos determinados supuestos de inversión del sujeto pasivo. Ahora sí va a haber inversión del sujeto pasivo en las entregas de desechos o desperdicios de la industria textil y de la industria del plástico y en determinadas operaciones de arrendamiento cuando se encuentran sujetas al IVA y están realizadas por empresarios o profesionales. Entonces, nada, simplemente que tengamos en cuenta que todas estas modificaciones van en línea y en armonización con el impuesto sobre el valor añadido, con el IVA. ¿Qué modificaciones nos afectan solamente al archipiélago y a los canarios? Bueno, pues hay una serie de cambios en los tipos y además hay dos modificaciones que tienen que ver, unas con las exenciones. Se matiza que las exenciones en servicios profesionales médicos y sanitarios no afectan a los farmacéuticos, a los químicos y a los técnicos de laboratorio. Se especifica que la exención en el IGIC que está bajo el régimen de comerciante minorista, no la podemos evitar cuando los bienes son producidos fuera de Canarias. Y esta sí que es importante, la renuncia a las exenciones inmobiliarias. Nosotros los fiscalistas siempre decíamos que cuando había una operación que estaba sujeta pero exenta de IVA o de IGIC, y al final se renunciaba a la exención porque hay un artículo que así te lo permite, pues debía constar en escritura. Ahora no solo debe constar en escritura, porque al final te da mayor seguridad jurídica, sino que se establece que tiene que haber una comunicación fehaciente del transmitente al adquirente. Entonces, especial cuidado cuando queramos repercutir IGIC o IVA en estas operaciones, porque va a tener que haber una comunicación fehaciente. Y en el caso de reimportaciones o operaciones asimiladas a las importaciones, aquí se refiere, bueno, cuando yo he importado un bien y luego lo exporto y lo vuelvo a importar porque lo quiero someter a algún tipo de adaptación, algún tipo de instalación, reparación, de montaje. Nada, simplemente se dice que el tipo aplicable a esos trabajos es el mismo que hubiese sido aplicable si esos trabajos se hubieran desarrollado o se hubieran acometido en Canarias conforme a la normativa y a los tipos del IGIC. ¿Qué tipos nuevos se crean o para qué tipo de productos? Bueno, el tipo 0 para determinadas actividades productivas del agua, para productos alimenticios como la leche, ahora van a ir al 0%. Los libros, periódicos y revistas en formato electrónico van a ir al 0% y luego otros productos como sillas de ruedas, etc. Se establece un tipo del 3% del IGIC para una serie de productos derivados de un listado de actividades industriales y otras actividades. Las gafas y lentes y lentillas también van a ir al 3%. Determinados productos sanitarios como material, instrumental, etcétera. Y los servicios de transporte y de mensajería van a ir al 3% a partir de ahora. Y también aquí al 3% se incluyen
las producciones audiovisuales. En cuanto a los tipos incrementados del 15% y del 7%, simplemente saber que también ha habido modificaciones en este aspecto, y la más relevante es la derivada de la reparación de vehículos, que pasa de un 3 a un 15%, o sea, se incrementa el tipo de los servicios de reparación de vehículos, y de los servicios de alquiler de vehículos con conductor, que también pasarían al 15%. Entonces, estas son simplemente las principales novedades que vamos a tener en materia de IJIC. Y con ello terminamos todo lo que serían las novedades en tributación indirecta. Luego, ya para terminar y por dejar lo más cercano y lo bueno para el final, vamos a hablar de 3 novedades que ha habido en cuanto al régimen económico y fiscal de Canarias y que afectan a las actividades que se pueden desarrollar en aplicación de del régimen de zona especial canaria. Aquí ha habido 3 cambios normativos, que además son importantes y que vamos a comentar a continuación. El primero de ellos, y quizás el que ha tenido más trascendencia en los medios en los últimos años, tiene que ver con la actividad de operaciones comerciales triangulares, o lo que anteriormente se denominaba trading, pero trading de bienes y de servicios, trading de bienes, nada que ver con el trading financiero o de compañías aseguradoras, que el otro día nos hacía especial hincapié el presidente de la Zona Especial Canaria con este cambio de denominación, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de trading parece que estamos hablando de servicios financieros y nada que ver con ello. Se refiere a trading de bienes, de operaciones comerciales que se desarrollan desde Canarias. Aquí las empresas que se encontraban acogidas a la SEC consideraban que el artículo que aplicaban tenía que ver con... no pasa nada. Tenía que ver con la prestación de servicios por vía electrónica y por lo tanto estaban totalmente encuadradas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que llegó la inspección tributaria y determinó que no era así, que aplicaban otro artículo y que por lo tanto para que estas operaciones estuvieran desarrolladas en el marco de la Zona Especial Canaria era necesario que los bienes y servicios pasaran por Canarias. Esta modificación ha permitido otro caso, o sea, es verdad que si los bienes, o sea, perdón, los servicios no, los bienes. Es verdad que si los bienes pasan físicamente por Canarias vamos a poder aplicar la SEC, pero da otra posibilidad. Cuando las actividades comerciales estén organizadas desde la Zona Especial Canaria y se cierre en Canarias un ciclo mercantil, vamos a poder aplicar el régimen. ¿Y qué significa que estas operaciones comerciales tengan lugar en Canarias? Pues que estén organizadas, dirigidas, contratadas y facturadas desde Canarias. Y para ello es necesario que el 90% del gasto asociado a esas actividades sea incurrido en el archipiélago. Lo que nos han dicho, o sea, al final lo que ha trasladado el sector es que el 90% es un porcentaje insuficiente, o sea, al final ellos incurren en muchísimos costes. Es verdad que no hay que tener en cuenta el coste de las materias primas ni el coste de los productos cuando los compro y los vendo, pero sí el coste de toda esa actividad que me permite la comercialización, ¿no? Pero aún así consideran que el 90% es insuficiente porque pueden tener servicios subcontratados, que técnicamente pues, no estarían incluidos de una manera positiva para hallar este porcentaje del 90%, pueden tener servicios subcontratados fuera de Canarias también, y que con esto realmente pues se mejora muchísimo la seguridad jurídica y deja dentro a algunas de las empresas del sector, pero no a todas, y muchas se quedarían fuera. O sea, es una demanda y un clamor de manera generalizada. Entonces, actualmente sabemos que el Consorcio de la Zona Especial Canarias, junto con el Gobierno de Canarias, está trabajando en 2 vías. Una, en bajar ese porcentaje, quizá no al 50%, que era la solicitud de la mayoría de empresarios, sino dejarlo algo intermedio y luchar por ello. Y 2, también están trabajando en la retroactividad de este cambio normativo. Actualmente está aprobado para a partir del 1 de enero de 2023, pero ¿qué ocurre con
los años anteriores y todas esas empresas que han venido aplicando este régimen con carácter previo, ¿no? Entonces, se pretende ampliar esa retroactividad a la mayoría de años que sea posible. Y después, Héctor, ¿tú comentas las otras dos? Sí. A ver, no, comentar en relación a lo que comentaba Laura, que efectivamente que las dificultades prácticas, creo que nadie cayó en ellas cuando se estableció ese umbral del 90%, pero lo cierto es que para todas aquellas empresas que realizan una actividad exportadora, que en el fondo es de lo que se trata, incentivar la economía canaria, diversificándola y fomentando las exportaciones y demás, en muchos casos requieren un mínimo de estructura fuera, por ejemplo, agentes de ventas. Entonces, implican salarios, implican cotizaciones, etcétera, que no están estrictamente ubicadas en Canarias, aunque sí que es cierto que dependen de esa estructura, de esa dirección que hay en Canarias. Por tanto, esa dificultad por un lado, ¿vale? Y por otro lado, señalar que la limitación establecida de que la mercancía tenía que pasar por aquí y demás ha quedado desfasada. Es decir, esto se trata de una época en la que la zona especial canaria era una zona. Entonces, pues todo se tenía que desarrollar en esa zona acotada. Ahora la zona es toda Canarias. Entonces, de hecho, incluso es lo contrario. No favorece a la economía canaria, sino que implica externalidades negativas en forma de contaminación y demás, por no hablar de la ineficiencia económica, de pillar los flujos de transporte. Entonces, no tenía sentido y lo cierto es que se terminará puliendo porque tampoco ha quedado del todo bien, aunque se ha solventado en gran parte, ¿vale? En relación con la segunda novedad, aplicaciones informáticas, es una novedad trascendente, aunque a nuestro entender ya debía entenderse como lo establece la norma ahora, ¿vale? ¿Cuál es la clave de la zona especial canaria, así como el resto de incentivos del REF? Más allá de establecer una tributación mucho más baja en Canarias que en el resto de España y de establecer incentivos mucho más potentes. Se trata del tema de la estanqueidad geográfica, que se llama. Se trata de que todos esos incentivos reviertan en Canarias. De ahí limitaciones como la del trading y de ahí limitaciones como la de las aplicaciones informáticas. ¿Qué pasa con un software cuando se comercializa? ¿Hasta qué punto se deriva de una actividad económica realizada en Canarias? ¿Qué es lo que intenta preservar la estanqueidad geográfica? Pues se ha puesto negro sobre blanco y básicamente se establece que como que el beneficio que obtengan esas empresas de la SEC como consecuencia de ceder esas licencias y demás, se entenderá obtenido en Canarias en función de un porcentaje, consecuencia de una fracción que en el denominador incluirá todos los gastos y en el numerador los que están estrictamente localizados en Canarias, ¿vale? Por otro lado, el tema de las compañías aéreas en la SEC también ha sido objeto de mucha inseguridad jurídica, más que nada porque la norma, aunque preveía la actividad y aunque preveía la aplicabilidad del régimen del tipo impositivo del 4%, que es la principal ventaja de la SEC, al beneficio obtenido por entidades, por aerolíneas que desarrollasen su actividad en Canarias, en la práctica se chocaba con muchas dificultades. La principal es que la fracción que sirve para establecer el porcentaje de base imponible susceptible de beneficiarse del 4% versus la otra parte derivada de esa fracción que irá al 25%, está fundamentada en el uso de medios radicados en Canarias, medios humanos y materiales. Entonces esos aviones que están yendo y viniendo, ¿hasta qué punto se encuentran radicados en Canarias? En el caso de Vinter, por ejemplo, que no es SEC, pero en el caso de Vinter pues está claro, porque los aviones, salvo los que hacen rutas fuera, están normalmente aquí, ¿vale? Eso además choca con otra realidad del sector, que es que los aviones que cubren las rutas no son siempre los mismos. En la práctica, un Iberia, un Vueling, demás, difícilmente podría aplicar, si vas a la literalidad de la ley, el incentivo de la zona especial canaria, porque no tendría ningún medio material radicado en Canarias. Los humanos, sí, pilotos y azafatas, más otra estructura. Eso se ha solventado estableciendo que se considerarán medios materiales radicados en Canarias los aviones que hagan vuelos con origen o destino en las Islas Canarias y también aquellos que tengan por destino otros territorios en la medida en la que hagan escala. Entonces, ese se solventa. En la práctica se equipara el concepto de medio material al concepto de vuelo. Bueno, no podía ser de otro modo porque si no el incentivo derivaría en inaplicable. Bueno. No sé si alguien tiene alguna cuestión sobre esto o cualquier otro de los temas y Laura y yo intentamos responderles.
No sé si es que los hemos agotado o Seguro. que está todo clarísimo. Los hemos agotado y está todo clarísimo. Las dos cosas. Pero bueno. Pues nada, si no hay ninguna cuestión, quedamos a su disposición, tanto Laura como yo, como el resto de profesionales de la firma. Para cualquier cosa, no ponemos el taxímetro, nada más preguntar, no se preocupen. Vale. Pues nada, un placer. Muchas gracias. Gracias.